Esta principalmente en las conferencia comunas comenzará a grabarse. de La Florida, La Granja, Peñalolén y San José de Maipo, ya, para que lo tengan en consideración. Pueden enviar correos a centro.laflorida@cercotec.cl, ¿ya? Y aquí salen las demás indicaciones, redes sociales y cómo ver, por ejemplo, en YouTube, ¿cierto? Su canal para que puedan ver las distintas capacitaciones que el centro puede ofrecer. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces la presentación y una pregunta que es muy importante siempre que se hacen los emprendedores es ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es la ciencia que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, ¿ya? Las empresas y de los individuos. Aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Existen contadores que son especialistas en hacer contabilidades a las personas, ¿ya? Para que puedan saber cuál puede ser su patrimonio neto, cuáles pueden ser sus deudas, que se consideran los pasivos, y cuáles pueden ser los activos que éstas pueden tener, ¿ya? Eh, con ese fin existen los contadores que se especializan en las contabilidades hogareñas, con el fin de servir en la toma de decisiones y control de los recursos, presentando la información previamente registrada en forma cronológica y sistemática para las partes interesadas. Entonces, podemos resumir que la contabilidad, ¿cierto?, se dedica a estudiar, a medir, a analizar, ¿cierto?, y a registrar más que nada, más que el patrimonio, son los hechos económicos, ¿cierto?, que tienen las empresas y que tenemos las personas comunes, ¿ya? Y lo hace de forma cronológica y sistemática para que nosotros podamos tomar decisiones en el futuro de acuerdo a los resultados que nosotros obtenemos, sean ganancias o sean pérdidas, ya que son conceptos que vamos a ver un poquito más adelante. Posee además una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa expresadas en unidades monetarias, ¿ya? Acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas y ciertos eventos identificables y cuantificables que afectan, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto básicamente? Ya que la contabilidad aquí en Chile por lo menos se tiene que llevar en pesos. Existen pocas empresas ya con previa autorización del servicio de puestos internos ya que cumplen los requisitos para poder llevar una contabilidad en dólares, ¿ya? Esto más que nada lo tienen las empresas multinacionales, ¿ya? O la más conocida que nosotros podemos tener es Codelco, ya que esa empresa sí o sí llevar su contabilidad en dólares, ya debido a que puede transar en bolsas extranjeras, ya para que puedan ver inmediatamente sus resultados. La finalidad de la contabilidad es suministrar la información ya, en un momento dado y de los resultados obtenidos durante un periodo determinado, que resulta de utilidad para los usuarios en la toma de decisiones para control, como para gestión o estimaciones de resultados futuros, dando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. ¿Ya? Básicamente lo que quiere decir esto es que una vez que nosotros tengamos un balance, ¿cierto? O las empresas que tienen balance, se pueden ver los resultados que tiene la empresa. Ya se pueden ver por total de activos, se pueden ver por total de pasivos, total de ingresos, total ganancia, ¿cierto? Y esto va a arrojar algo que se llama resultado del ejercicio. Este resultado de ejercicio sirve más que nada para esa toma de decisiones y para que usuarios, sean externos o internos, ya puedan tomar decisiones respecto al futuro de la empresa. ¿A qué me refiero con usuarios externos? Ya pueden ser inversionistas, pueden ser bancos, pueden ser proveedores, pueden ser clientes. ¿Y a qué usuarios internos me refiero? Básicamente a eh, empleados, directorio, gerentes, etcétera, ¿ya? Ellos también, si en caso de que lo quieran hacer, pueden solicitar la contabilidad de la empresa, ya sea, por ejemplo, los sindicatos, que es lo más común, ¿cierto? Piden estos antecedentes para no sé, solicitar o pelear, que se produce más en estos casos, bonos, beneficios, seguros, etcétera, ¿ya? Que es por lo que comúnmente pelean los sindicatos. ¿Para qué sirve la contabilidad? La contabilidad tiene la misión de crear una imagen fiel sobre el estado económico de tu negocio. Se basa básicamente, ¿ya?
y fundamentalmente en registrar todas las operaciones o hechos económicos que tiene la empresa, conforme a las normas contables y normas tributarias vigentes. ¿Ya? Todos los negocios deben llevar contabilidad, ya sea simplificada o completa, ya siguiendo los principios legales. ¿Ya? En este caso, contabilidad simplificada, ¿a qué se refiere? Hoy en día es lo que se llama contabilidad transparente, ya que está en la ley de la renta, en el artículo 14, letra D, número 8, ¿ya? Que es ahí donde se explica más que nada qué es una contabilidad simplificada. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y contabilidad completa, que está registrada en el artículo 14, letra D número 3, ¿ya? Que se puede hacer contabilidad completa o contabilidad simplificada, ¿ya? Pero deben ser más o menos los mismos registros, y lo que está especificado en la letra A del artículo 14, que ya para contabilidades para empresas más grandes. De este modo, cualquier persona con conocimientos mínimos legales ya puede hacer realidad financiera de su negocio. ¿Ya? Un concepto clave que debemos tener es que la contabilidad siempre debe ser en términos financieros, nunca tributarios, ¿ya? Los cambios tributarios ya son extracontables, pero la contabilidad de por sí es siempre financiera. ¿Qué nos entrega la contabilidad? Una imagen fiel, ¿ya? Que representa básicamente los hechos económicos y verídicos que pueda tener la empresa, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que si la empresa en sí gana 100, se debe mostrar en la contabilidad de manera fiable que la empresa gana 100, siempre, ¿ya? Sirve también para que nosotros podamos cumplir con las obligaciones fiscales, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que debemos declarar nuestros impuestos, ¿cierto? De la forma correspondiente, ¿ya? Formulario 29, como ustedes saben, para los que no son facturadores electrónicos, se debe hacer antes del día 12 o hasta el mismo día 12. Para los que son facturadores electrónicos, tienen para declarar su formulario 29 hasta el día 20. Y para aquellos que no tienen movimiento, tienen hasta el día 28 para poder hacerlo, ¿ya? También cumplir con la declaración de impuesto a la renta, ¿cierto? Que tenemos hasta el 30 de abril para las personas que pagan o empresas que pagan, y hasta el 9 de mayo para las que tienen devoluciones, ¿ya? Y las declaraciones juradas, que las más básicas siempre son las de remuneraciones, honorarios, eh, disposición de los socios de los PPM, balance, eh, renta imponible, no sé, lo que ustedes tengan que declarar en ese momento. Ya recuerden que deben revisar las fechas al momento en que el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, entrega la resolución para que todos la podamos ver. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo puedan hacer. ¿Ya? Y entrega el valor de referencia de tu negocio, ¿ya? Como número 3. ¿Esto a qué se refiere? A que entrega el valor patrimonial que puede tener el negocio, ¿ya? El patrimonio, ¿ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente es Disculpa, activo de estimado, los... te ¿Sí? interrumpa, pero sabes que ¿Sí? vas muy rápido y en temas muy técnicos que a lo mejor no todo se entiende. Disculpa que te interrumpa. Sí, Te por eso estaba colocando en el mismo... chat Ah, que no claro, lo veo, perdón. por eso te estaba escribiendo hace rato que va en temas muy técnicos de repente que no todos conocemos. En mi Ujú. caso, yo no estoy formalizado. Obviamente esto ¿Ya? igual me sirve para más adelante, pero hablo, por ejemplo, formulario 29, que no toda la gente conoce, entonces como que está un poquito enredado la charla y va muy rápido. Como consejo nomás, no lo tome a mal. Cristian, estoy solamente haciendo un paso inicial para poder explicarlo más adelante. Ya no es que yo me tenga que detener en cada punto en el cual estoy explicando. Ya estoy dando una explicación simple para yo poder después entregar, por decirlo de alguna forma, el plato de fondo, en el cual me voy a detener para explicar detenidamente sobre estas mismas consideraciones que voy a entregar en el futuro. ¿Ya? Esto es más que nada decir para qué sirve la contabilidad, qué nos va a entregar y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en el momento de realizarla. ¿Ya? Luego voy a dar las consideraciones tributarias en el cual me voy a detener más tiempo para poder dar las explicaciones que tú estás pidiendo. ¿Ya? Muchas gracias, Cristian, por tu aporte.
¿ya? No, no es mi intención avanzar rápido, pero esta charla en sí no es de contabilidad, sino que se trata de las consideraciones tributarias que debemos tener los emprendedores, ¿ya? ¿A qué me refería con referencia del valor de tu negocio? Básicamente es al valor patrimonial ya que va a tener la empresa. ¿Qué es el valor patrimonial? Es básicamente es el activo menos el pasivo, ¿ya? O el activo deduciendo todos los pasivos que puede tener la empresa, ¿ya? Esto voy a entregar los conceptos básicos de contabilidad en unas láminas más adelante, ¿ya? ¿Por qué debemos llevar la contabilidad? Básicamente porque debemos cumplir con las obligaciones legales que nos entrega, en este caso, el Código de Comercio en su artículo 25, ¿ya? En el cual nos dice qué tipo de libros debemos llevar, ¿ya? Cómo debemos llevar la contabilidad y por qué debemos llevar contabilidad y por motivos financieros. ¿Por qué por motivos financieros? Porque si usted busca financiamiento, ¿ya? Debe tener una contabilidad fidedigna. ¿Ya? Porque así el banco a usted le puede entregar financiamiento en caso de que usted quiera realizar alguna inversión, ¿ya? No solamente el banco, sino que algún inversionista puede agregar algún socio, ¿ya? Para que entregue financiamiento para poder llevar a cabo los proyectos que usted tiene con su empresa. Por ejemplo, si usted tiene un local de comida rápida, por ejemplo, y quiere, no sé, agrandarlo para que pueda recibir más gente, ¿ya? Puede hacerlo obteniendo financiamiento entregando un balance general, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, también cumpliendo con sus obligaciones legales, por ejemplo, por la eh, declaración de formulario 29, ¿cierto? Declaraciones de renta, ya que son formas de que los bancos tienen de evaluar a las empresas financieramente, ya para saber si son viables o no en el futuro, ¿ya? Por esta razón, ya nosotros debemos tener contabilidad, ¿ya? Recuerden que la obligación legal la entrega el Código Tributario, ¿ya? Y el Código de Comercio, en el cual nos indica cómo debemos llevar la contabilidad. Y el Código Tributario, más que nada, es un marco legal que nos dice por qué debemos hacerlo y cuáles son las consideraciones tributarias que nosotros debemos tomar a futuro, ¿ya? Y por motivos financieros, recuerden, bancos, inversionistas, socios, lo que ustedes quieran para buscar financiamiento en caso de que quieran financiar algún proyecto en futuro. Conceptos básicos de contabilidad que debemos tener en consideración, ya son básicamente las cuentas contables. Las cuentas contables es el conjunto de registros donde se detallan cronológicamente las transacciones llevadas a cabo por un tiempo determinado, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta al momento de crear alguna cuenta contable? Es el nombre de la cuenta, ¿ya? Es el código, si es que es necesario, no es necesario que lo tengan, el tipo de cuenta, a qué corresponde, por ejemplo, si es activo, si es pasivo, si es una cuenta de patrimonio o si es una cuenta de ingresos o una cuenta de gastos, ¿ya? La ubicación, ¿ya? ¿A qué me refiero con ubicación? Que si es cargo o si es abono, ¿ya? Si es un cargo, ¿ya? Hay que tomar en consideración qué tipo de cuenta es, ¿ya? Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, no es necesario que se apuren, ¿ya? Y el saldo para saber si es un saldo deudor o acreedor, ¿ya? Esto también lo voy a explicar un poquito más adelante para que lo puedan revisar y lo voy a dar con ejemplos. ¿Cómo se clasifican las cuentas contables? ¿Ya? Existen dos tipos, una que son las cuentas reales o de balance, que son los activos, pasivos o patrimonios, ¿ya? Y las otras cuentas que son cuentas nominales o de resultado. Estas pueden ser de ingresos o pueden ser de gastos. ¿Qué es un activo? ¿Ya? Un activo es un recurso que la empresa controla, ¿ya? Como resultado de hechos pasados, de que la entidad espera obtener beneficios futuros, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, las mercaderías, ¿ya? Las mercaderías las empresas las tienen como activo, ¿cierto? Y estas mercaderías nosotros las compramos, que se considera el hecho pasado, ¿cierto?
y que yo espero poder venderla a futuro, ¿cierto? A un valor determinado, por el cual yo espero poder obtener resultados positivos con esa venta, ¿ya? Si lo queremos llevar a número, si yo compro, por ejemplo, un paquete, no sé, de papas fritas, por decirlo, a mi proveedor y lo compro a 300 pesos, ¿ya? Y yo lo vendo a mi cliente final, que es el consumidor, ¿cierto? La típica persona que va a comprar un paquete de papas fritas y yo se la vendo a 500 pesos, ¿ya? Yo por esa venta voy a tener un resultado de 200 pesos, ¿ya? Ese es el resultado futuro que yo espero obtener al momento de vender mi producto, ¿ya? Entonces, ¿qué es un activo? Es un bien que yo controlo, ¿ya? Y por el cual yo espero tener un beneficio económico futuro. Eso es básicamente. Estos activos se dividen de dos formas. Uno, que es el activo corriente, ¿ya? Que son los activos de corto plazo, disponible, efectivo o equivalente al efectivo, que se mantiene fundamentalmente con fines de negociación, ¿ya? ¿Cuáles son estos activos? Uno es caja y el otro es banco. También están las mercaderías, están los clientes, están los depósitos a plazos, están los impuestos, ¿cierto? Están, eh, no sé, préstamos a los empleados, anticipo de remuneraciones, ¿cierto? Que son básicamente por los que la empresa espera obtener un reverso en un periodo corto de tiempo, sea en un mes, sea en 2 meses o puede ser hasta en un año, ¿ya? La caja, ¿cierto? Es una cuenta que nosotros movimos diariamente, ya sea para pagar o para recibir dinero. Lo mismo con el banco, ya sea para cobrar a nuestros clientes o sea para pagar a nuestros proveedores. Las mercaderías, nosotros las compramos, ¿cierto? Y esperamos que circulen rápido y que las podamos vender, ¿verdad? Los clientes, nosotros les vamos a facturar, ¿cierto? Para que ellos nos puedan pagar, ¿cierto? A 30 días, 15 días o al contado. Todo va a depender del tipo de arreglo en el cual nosotros tengamos con ellos, ¿cierto? Eso básicamente se refiere con activo corriente. Activo no corriente no cumple con la definición de activo corriente y tiene una vida útil mayor a un año. Ya estos activos fijos, por lo generalmente se definen como los bienes raíces, por ejemplo, alguna oficina, alguna casa, algún departamento, ¿cierto? Que nosotros nos podamos comprar, o algún galpón en caso de que la empresa sea de aceite y lubricantes o mantención de vehículos, ¿verdad? Los vehículos, ¿ya? Por ejemplo, las camionetas que las empresas compran para trasladar sus productos, estas tienen al menos una duración de 3 años, ¿ya? Equipo, no sé, de equipos computacionales, por ejemplo, en caso de que sea una empresa como la mía, en este caso empresa de contabilidad, ya yo necesito comprar computadores, ¿cierto? Para que las personas puedan trabajar, o las impresoras, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, maquinarias, en caso de que sea empresa constructora o algún tipo afín, ¿cierto? Cualquier tipo de maquinaria, no sé, retroexcavadora, no sé, generadora eléctrica, son cosas que por lo generalmente se compran, ¿ya? Todas estas cumplen esa función de tener una vida útil mayor a un año, ¿ya? Y estas se pueden depreciar a través del tiempo. Si escuchan poco, puedo sacar el micrófono, ¿ya? Para que me puedan oír de mejor forma. Si alguien más escucha abajo, ¿Se perfecto. escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Genial. Ya, ¿qué son los pasivos? Los pasivos es la obligación presente de la empresa, surgidas en hechos pasados, del cual la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo, por ejemplo, le compro a un proveedor, ¿ya? Yo a ese proveedor le debo pagarla su factura, ¿verdad? Entonces, al momento de pagarla,
yo me desprendo de un beneficio económico que recibí por vender algo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que voy a desprender de dinero para poder recibir algún recurso, ya que es un hecho pasado, ¿cierto? Y yo en el futuro espero poder pagarle. ¿Ya? Esto sucede con las remuneraciones, sucede con los proveedores, sucede con los impuestos, suceden con los créditos, suceden con cualquier obligación financiera que usted debe financiar. ¿Ya? Básicamente es eso, ¿ya? Los pasivos son una obligación del cual yo debo desprenderme de recursos económicos, ¿cierto? Para yo poder recibir algún servicio o producto determinado, ¿ya? A través de proveedores, a través de trabajadores, pagando remuneraciones o pagando impuestos por las ventas que yo hice, ¿ya? Y que debo declarar a través de mi formulario 29. ¿Qué es un patrimonio? Es la parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos, ¿ya? Que tal como lo decía anteriormente, son activos, ¿ya? Activos tal como lo decíamos anteriormente, que son cajas, bancos, ¿cierto? Cliente, mercadería, lo que ustedes puedan tener en su empresa, ¿cierto? Menos mis obligaciones, ¿ya? Si yo tengo 100 en activo y tengo 80 en pasivo, significa que mi patrimonio va a ser 20, ¿ya? Eso es técnicamente llevándolo a los números. Los ingresos ya son el incremento en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? De que básicamente son mis ventas, ¿ya? O todos los ajustes que fueron a beneficio propio, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, si usted tiene un depósito a plazo o tiene fondos mutuos, ¿ya? Y estos producen intereses, significa de que estos van a ser beneficios económicos que usted va a recibir, ¿ya? Solo por los intereses. ¿Ya? Eso es más que nada lo que se refiere a los ingresos. Costos es el consumo de los recursos que han sido necesarios para producir un producto o prestar un servicio. ¿Ya? Mucha gente de repente tiene la confusión entre lo que es un costo o un servicio, o sea, o un gasto, ¿ya? Son totalmente distintos, no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costo tiene en consideración distintos conceptos, como por ejemplo el consumo de la materia prima, el consumo de mano de obra, el consumo de costos necesarios para producir el producto, como la luz, el agua, seguros, depreciación de equipos eh, y las cosas que ustedes necesiten, ¿cierto? Para que ustedes puedan producir un producto determinado. Por ejemplo, si usted quiere producir, no sé, sushis, ¿ya? Tiene que tener en consideración de que los costos van a ser el arroz, va a ser el salmón, va a ser la palta, va a ser el kanigama, va a ser el refrigerador que ustedes utilizan para poder mantener estos productos, ¿cierto? Y los puedan utilizar sin que se echen a perder, la luz del local, posiblemente el arriendo del local, ¿ya? Todas estas cosas van a terminar siendo costos, ¿ya? Para que lo puedan tener en consideración. Los gastos, y los costos, se me olvidó explicar esto, los costos ustedes los tienen que reflejar una vez que ustedes pueden vender el producto, ¿ya? Por ejemplo, no lo pueden llegar a ingresar como costo desde la factura, desde que llegó, sino que lo tienen que realizar una vez que ustedes lo vendan, ¿ya? No es llegar y contabilizar un costo, sino que este se realiza una vez que el costo ya haya sido consumido, ¿ya? Los gastos son disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, ¿ya? Los gastos son básicamente las remuneraciones, los arriendos, los gastos bancarios en caso de que tengan mantención de cuenta, ¿cierto? Pueden ser los gastos de oficina, pueden ser seguros, ¿ya? En caso de que no entren en los costos, sean directamente a gastos, ¿ya? El arriendo, que también, si este no es costo, va directamente al gasto. Las leyes sociales también se consideran gasto, ¿ya? Y cualquier otro gasto que ustedes puedan tener, como por ejemplo luz, agua, gas, en caso de que estos no vayan directamente al costo, ¿ya? Eso es básicamente
lo que se pueden considerar como conceptos de contabilidad. No sé si tienen alguna duda al respecto que me puedan decir. ¿Cómo calculamos el costo de tiempo de elaboración para incorporarlo en los costos? Ya, para definir lo que es costo, en este caso debemos considerar qué es lo que nosotros vamos a llevar al costo determinado. Para costo se toman tres cosas que son fundamentales. Uno, que es mano de obra, ¿ya? ¿Qué quiere decir con mano de obra? De que nosotros vamos a tomar a los trabajadores que nos van a producir cierto producto y vamos a decir, ya, este trabajador se va a encargar, sigamos con el sushi, ¿ya? Vamos a decir, tenemos tres cocineros, ¿verdad? Estos tres cocineros, ¿ya? Van a ser los encargados de producir los sushis. Ellos van a ser mano de obra y van a ser parte del costo, ¿ya? Eso es lo que se va a considerar parte de. Lo otro es materia prima. Materia prima son todos los insumos necesarios para que nosotros podamos producir ese sushi, ¿ya? Ya sea arroz, sea salmón, sea kanigama, sea, no sé, apio, sea lo que ustedes se puedan imaginar y el producto que ustedes se quieran imaginar, ¿ya? No, pero eso es insumo. Hablo del costo, por ejemplo, de elaboración. ¿Cómo incorporamos, por ejemplo, una tirada de 400 kilos de sushi? Me demoro tanto tiempo. ¿Cómo incorporamos ese tiempo? ¿Cómo lo calculamos para ponerlo en los costos? En este Es que caso, yo no hago sushi, solamente ¿cómo incorporo ese costo de tiempo en elaboración? Porque hay productos que ocupan muy poca materia prima, pero el costo tiempo es digamos, el 80% del producto, cuando es pasa en que ese caso. Don Cristian, esto es lo que yo quiero explicar, pero antes necesito dar la imagen completa de lo que quiero explicar, porque si no me deja hacerlo, va a ser difícil que lo pueda hacer. ¿Ya? Ustedes se supone que no saben contabilidad, no saben hacer costo, y debo entregar una imagen clara sobre cómo se debe hacer. Y para eso Claro, debo no, explicar la base yo, completa, porque yo te si me entiendo, pongo a explicar el techo y no la base, me dijiste que te preguntara sobre una duda. Esa es mi duda, porque con respecto a lo que yo elaboro, porque mi producto de elaboración implica poca materia prima y más, digamos, trabajo humano. Entonces, ¿cómo incorporo ese costo a mi producto? No te estoy llevando a una encerrona, no. Es no, solamente la no, no, duda, para ¿no? nada. No, para nada. De hecho, no me siento encerrado para nada. Lo que quiero decir es que yo te estoy tratando de explicar desde una base fundamental para que nosotros podamos calcular los costos determinados. Porque si me pongo a explicar el techo sobre cómo hacerlo y no me dedico a hacer los cimientos, va a ser difícil que la gente lo pueda entender. ¿Ya? Por eso estoy redundando en la explicación para que se pueda entender de manera clara. ¿Ya? No sé si me explico. No me queda claro, no me queda claro, no me queda claro para nada. Pero bueno, sigamos. Ya, esto lo voy a llevar a números para que se pueda entender. ¿Ya? Voy a compartir el Excel, ¿ya? Para que se pueda entender. Ahí, acá. Uy, Farid, disculpa, ¿me escuchas? ¿sí? Dime. ¿Me das un minutito para dar una indicación? Sí, por favor. Ya. Estimados, estoy leyendo el chat, ¿cierto? Por las consultas que están haciendo, ¿cierto? Las apreciaciones que están haciendo a Farid. Quiero dejar en claro de que, para efectos de esta capacitación, que esto es una capacitación para tu negocio cuando se está iniciando. Y obviamente son conceptos básicos, ¿ya? La contabilidad es compleja, no es algo que se pueda hallar fácilmente, ¿ya? Por lo tanto, lo que se quiere lograr con esta charla es que ustedes puedan entender en conceptos básicos qué significa llevar la contabilidad. No esperamos que con esta charla ustedes lleven la contabilidad totalmente a su negocio. Eso no quita el hecho de que a lo mejor ustedes tengan que derivar a un contador y que tengan que contratar a un contador para su emprendimiento, ¿ya?
No esperamos que ustedes, de saliendo de esta charla, ustedes sepan hacer los registros, sepan hacer todo eso. Ustedes tienen que entender eso, está súper bien. Pero no significa que tengan que volverse expertos en contabilidad, ni mucho menos. Ahora, también para los que están preguntando sobre costos, tenemos charlas sobre costos para poder hacer, ¿cierto? El cálculo de costos de los productos, ¿cierto? El cálculo de costos de un servicio, con todo lo que eso incurre, variables, fijos, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y lo otro que les pido encarecidamente es que por una parte levanten la mano para poder hacer las consultas y segundo, que lo escriban en el chat. Farid va a dar espacios para poder leer las preguntas, ¿cierto? Y responderle a todos, ¿ya? Gracias a la gente que está haciendo sus preguntas por el chat, ¿cierto? Y si no, levantar la mano, pero intentemos no interrumpir porque si no se pierde el foco, ¿ya? Hay preguntas que ustedes están haciendo en el chat que Farid las va a ir respondiendo, pero tenemos que darle el espacio para que él poco a poco vaya avanzando en la charla, ¿ya? Esta charla dura hasta la 1, por lo tanto hay tiempo para poder hacerles preguntas, ¿cierto? Hay tiempo para que Farid explique todo el material que tiene contemplado, ¿ya? Así que para que respetemos como esos espacios, ¿cierto? Y escuchemos con tranquilidad y hagamos las preguntas digamos, con respeto a Farid, ¿ya? Así que eso, Farid, puedes continuar. Estimado, yo en ningún momento he faltado respeto en todo caso. Lo Mi que estimado solamente... Cristian, no indiqué en ningún momento que alguien haya faltado el respeto, solamente lo decía de Claro, forma genérica para que se entendiera, pero sí, no me refiero a que lo que alguien pasa, haya faltado el respeto. sí, lo que pasa es que parece que tomé mal el curso porque, o yo entendí mal, porque habemos a lo mejor varios aquí, no hablo por todo, hablo por mí en este caso, que no estamos formalizados todavía. Entonces, lo que yo pensaba tomando el curso era porque uno lleva una contabilidad de acuerdo a ingresos, lo que gasta, básicamente. Entonces yo pensé que esto me iba a ayudar en una guía y no solamente ver conceptos que a lo mejor voy a ver más adelante y que voy a necesitar más adelante. Yo como microempresario, yo trabajo haciendo fideos saborizados y me cuesta mucho tener tiempo para tomar charlas de repente que a lo mejor no necesito tomar en este momento, por conceptos de tiempo. Entonces, creo que ahí hay una falencia con respecto a qué charla tomar, qué guía tomar con el tamaño de tu negocio. A eso es lo que voy. Entonces, Eh, como hay términos muy técnicos que a lo mejor hasta en mi tema, que digamos, hago una producción de 50 kilos semanales, que no es mucho, entonces creo que esto es como para alguien que ya tiene negocio, tiene camioneta, está ya, Sí, digamos, está dando... todo, está súper correcto, estimado Cristian. Por como están diciendo en el chat, hay que avanzar con la charla, pero solamente dejar en claro de que esto es para que ustedes, como vuelvo a decir, son conceptos básicos para que ustedes entiendan la contabilidad. No estamos pretendiendo de que usted, ¿cierto?, haga los cálculos, ¿cierto?, haga todos estos registros. Esto es algo básico para que ustedes puedan comenzar. Y la idea es que como ustedes se supone que están algunos en proceso de formalización, la idea entiendan antes de llegar a esto, que entiendan en algún concepto de la formalización, ¿ya? Y lo que significa estar formalizado y llevar un concepto de contabilidad, ¿ya? Así que eso, mi estimado, como les vuelvo a repetir, por favor hagan las consultas por el chat y muchas gracias, Farid, por el espacio que otorgaste para aclarar esto, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Estimados, una explicación simple de lo que estamos haciendo acá es entregar conceptos básicos para que ustedes puedan formalizarse en el futuro. Esto es recién la primera parte de los 3 conceptos que yo tengo disponibles para que ustedes puedan entender qué consideraciones deben tomar al momento de formalizarse. Ya, este no es un curso sobre cómo debemos hacer ciertas cosas ni el cálculo de ciertas cosas, porque para eso, como lo decía Rodrigo, existen otros tipos de cursos que ustedes pueden tomar. Como por ejemplo, en el caso de costos, tal como lo dijo, existe un curso determinado para calcular costos, ¿cierto? Ya sean fijos, sean variables, sean indirectos, sean directos, lo que ustedes necesiten de acuerdo a su negocio, ¿cierto? Eh, con más lentitud, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y con más paciencia sobre las consultas que ustedes puedan tener. Yo aquí estoy entregando conceptos generales que ustedes deben tomar en consideración para que lo puedan hacer en su negocio, ¿ya? Esta es solo una parte que se llama conociendo la contabilidad, luego vienen consideraciones tributarias y luego vienen conceptos tributarios, ¿ya? No es necesario que yo explique en las primeras 6 láminas de lo que se trata el curso completo, porque este es un curso que dura 3 horas, ¿ya? En el cual vamos a tener una pausa de 10 minutitos en un ratito más, ¿ya? Eh, y denme el tiempo para que se los pueda explicar. Es muy difícil hacerlo cuando hacen preguntas complejas o dentro del curso, ¿cierto? Al inicio del mismo, ¿ya? Lo importante es que yo pueda explicar de forma concreta el mismo curso para que ustedes puedan hacer las dudas correspondientes al final.
Sigo. Bueno, como lo decían antes, para tomar en consideración qué son los costos, debemos tomar en cuenta tres conceptos básicos. Uno, que es la mano de obra, ¿ya? Que es básicamente a los trabajadores que yo voy a tener disponibles para producir cierto producto. Voy a tener otro concepto que va derivado de los costos, es la materia prima, ya que son todos los insumos necesarios para que yo pueda elaborar el producto. Y los otros son los costos indirectos de fabricación. ¿A qué me refiero con costos indirectos de fabricación? Que son aquellos productos que yo voy a tomar, ¿cierto? Y que son parte de la elaboración. Como por ejemplo, la maquinaria, ¿ya? Que yo voy a utilizar para producir el producto, el seguro asociado a la maquinaria para que yo pueda elaborar el producto, los insumos ya que me sirven para poder terminar de elaborar cierto producto. ¿Ya? ¿A qué me refiero con estos insumos? Que pueden ser, por ejemplo, el envase, puede ser la caja, puede ser, por ejemplo, en el sushi, ¿cierto? Los palillos que yo voy a utilizar, no sé, la soya, la salsa dulce, ¿cierto? Y todo esto, ¿ya? Me llevan al siguiente paso, que es el producto por producir, ¿cierto? Yo para producir un producto determinado, ¿cierto? En el caso de los sushis, voy a elaborar una receta, ¿ya? Y voy a decir, con esta receta voy a elaborar este tipo de sushi, ¿cierto? Por ejemplo, por ponerlo de alguna forma, elaborar el sushi envuelto en palta, ¿ya? Yo no soy experto en sushi, solamente estoy inventando el ejercicio en el cual voy a decir, para elaborar el sushi en palta, necesito, no sé, 200 gramos de palta, necesito 200 gramos de arroz, necesito 50 gramos de lo que yo le quiero agregar, por ejemplo, queso crema, le quiero agregar atún, le quiero agregar pollo, no sé, lo que sea, ¿cierto? Y elaboro una receta, ya que si le ponemos un número, esta receta me va a salir 1000, ¿ya? Y en esa receta, ¿ya? Yo voy a elaborar lo que se llama mi precio de venta. Y voy a decir, yo espero con este precio de venta, por ejemplo, mantener mis costos, ¿ya? 1000 pesos, ¿ya? Con esa base puedo partir poniéndole un precio, ¿ya? Y luego digo, ya, quiero pagarle a mis trabajadores, tengo que pagar luz, agua, gas, arriendo, leyes sociales, remuneraciones, etcétera, ¿ya? Y además yo también quiero tener una tajada de esto. Por lo tanto, ahí elaboro el precio, ¿ya? De venta. Si ya tengo mi costo, ¿cierto? Que es la receta de mi producto, ¿ya? Yo una vez que venda este sushi, voy a poder recién elaborar el costo y rebajar mi materia prima, ¿ya? Eso es básicamente a lo que me refiero con costos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, soy un restaurante, mi costo va a ser la receta de mi restaurante, o sea, de mi plato, más las horas que le tomó al chef, ¿cierto? Determinar, de elaborar ese plato, sean 20 minutos, ¿cierto? Sea media hora, ¿ya? O lo que demore el chef en hacerlo, ¿ya? Ese va a ser el costo que yo voy a determinar para que yo pueda vender ese plato determinado, ¿ya? O por ejemplo, si soy una empresa de contabilidad y tengo que hacer una auditoría en tal lado, el costo va a ser las horas hombre que se van a determinar al momento de realizar dicho trabajo, ¿ya? O si es una productora, no sé, tal como le decía Cristian, de sus productos, ¿cierto? Se va a determinar por una receta y se va a determinar por las horas hombre, ¿ya? Que tenga en ese momento, ¿ya? Si, por ejemplo, la persona se demora, no sé, 5 horas en hacerlo, ya se determina la receta determinada más las horas hombre, ¿ya? Que eso más que nada lo va a determinar la remuneración de cada trabajador. ¿Ya? Otro concepto básico que es para las personas que pueden tomar contabilidad son las cuentas T, ¿ya? Y se puede definir como la representación de la cuenta contable con sus diferentes elementos como los débitos, como el crédito y el saldo, ¿ya? Y es la forma más utilizada para poder realizar los diferentes hechos económicos. Como ustedes pueden fijarse acá, ¿cierto? El activo, ¿cierto? Aumenta cuando este va en el debe, ¿ya? Y
va en el haber, ¿ya? Esto ustedes lo pueden ver después cuando puedan tener más tiempo, ¿ya? El pasivo aumenta cuando va en el haber, ¿ya? Por ejemplo, yo recibo supongamos que un ejemplo básico es que, por ejemplo, yo compro mercadería, ¿ya? La mercadería es un activo, ¿cierto? Que aumenta, ¿ya? Debe ir directamente en el debe, ¿ya? Y voy a tener un proveedor, ¿cierto? Que me va a aumentar y este va directamente en el haber, ¿ya? Y lo mismo va a suceder, ¿cierto? Con las otras cuentas que van a ir implicadas por cada hecho económico que yo voy obteniendo, sea alguna compra o sea alguna venta. Uy, perdón. ¿Ya? Y eso es con respecto a los conceptos básicos que pueden saber, ¿ya? Para llevar alguna contabilidad o controlar al contador, ¿cierto? Al momento de tener algún emprendimiento o la formalización del mismo. Ahora vamos a seguir con lo que pueden ser las consideraciones tributarias que yo debo cumplir, ¿cierto? Al momento de formalizar mi negocio, ¿ya? ¿Qué obligaciones tributarias yo debo cumplir, ¿cierto? Siendo una pyme. Montar una pyme no es tan simple como instalarse y vender, ¿cierto? Eso más que nada corresponde al tema informal de lo que es instalarse y vender, ¿ya? Comenzar con un negocio propio trae consigo una serie de gestiones y responsabilidades que deben cumplir al pie de la letra. Una de ellas, y no deja de ser tan importante, son las obligaciones tributarias, ¿ya? Sí, al igual que una persona natural, las empresas, independientemente de su tamaño, deben cumplir como por ejemplo el pago de impuestos, ¿ya? Todos los contribuyentes, personas y empresas, tienen obligaciones tributarias que cumplir. Por un lado, existe la obligación principal que básicamente consiste en el pago de impuestos y contribuciones al Estado. ¿Qué tipo de contribuciones existen para el Estado? Son, por ejemplo, las mismas contribuciones por el pago de las contribuciones de la oficina, ¿ya? Sean, por ejemplo, las patentes comerciales, sean los permisos de circulación, ¿cierto? Que todas estas obligaciones nos lleva al pago, ¿cierto? De impuestos, ¿ya? Porque al final todo termina siendo un impuesto, ¿cierto? Que se le debe pagar al Estado. Por otro lado, están las obligaciones accesorias, ¿cierto? Que serán en las que nos vamos a centrar, ya que la principal es una que todos debemos cumplir, tanto las empresas como las personas naturales, ¿cierto? Que son, por ejemplo, el pago de los impuestos, ¿ya? Estas están asociadas a las actividades desarrolladas por el contribuyente con el propósito para que el sistema tributario opere de la manera correcta. ¿Y cuáles son estas consideraciones tributarias? Primero, ¿ya? El inicio de actividades en el servicio de impuestos internos. No todas las obligaciones accesorias están directamente relacionadas con el pago de impuestos o tributos, ¿ya? Y la principal, ¿cierto?, es el inicio de actividades. Esto permite que las personas jurídicas y naturales declarar el inicio de una actividad, de obtener un RUT, ¿cierto? Lo que servirá como identificación ante el Servicio de Impuestos Internos o cualquier organismo estatal. Ya es un trámite que puede ser completamente gratis y se puede realizar en línea. Pero ojo, que es muy importante que lo haga dentro de los 2 primeros meses al inicio de actividades. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto esta consideración tributaria? Si usted quiere realizar una iniciación de actividades de forma gratuita, ¿cierto? Existe la posibilidad de hacerlo en lo que se llama empresa en un día, ¿ya? Que es algo que te entrega el Estado, ¿cierto? A través de su página web en registro de empresas, ¿cierto? En el cual usted puede hacer una escritura que ya viene un prototipo determinado, ¿cierto? Usted debe ingresar datos simples que son como por ejemplo el nombre de la empresa, el objeto social de la empresa, las personas que van a ser socios o accionistas de la misma, ¿ya? Puede elegir el tipo de empresa, ya sea una EIRL o sea una sociedad por acciones, sea una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, que es lo que es una LTDA, que es más conocida como eso, ¿cierto? Lo puede hacer a través de esta página de empresa en un día.
debe ingresar, como dije anteriormente, los datos de nombre de empresa, el capital que va a ser, los socios que van a implicarse, la cantidad de representantes que va a tener la empresa, ¿cierto? Y esto lo puede hacer en esa página. Una vez que usted lo hace en esta página, ¿cierto? Debe ir a notaría, ¿ya? Y una vez que usted legaliza este documento, ya que tiene un valor aproximado de 10.000, puede iniciar inmediatamente inicio de actividades en la empresa. O sea, en el servicio de puestos internos, ya con el RUT que le van a entregar en la notaría, ¿cierto? Una vez que usted legalice este documento. ¿Ya? ¿Cómo lo puede hacer? Esto lo puede hacer muy simple, ¿cierto? Voy a dejar de compartir esto un poquito. ¿Ya? Y vamos a compartir acá. Un segundito, por favor. Romina, por favor, dígame la duda que tenga. Hola Farid, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Eh, Respecto a lo que recién estaba explicando de que se legaliza el papel en la notaría, después tú con ese RUT ya legalizado, tú puedes empezar a dar boletas y facturas o hay que hacer otro proceso luego de eso. Ya, ese es un proceso que voy a explicar una vez que muestre lo que es empresa en un día, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Ya, súper. Gracias. Pero está súper bien tu pregunta. Denme un segundito para que yo les pueda mostrar, ¿ya? Ok, Y lo puedan gracias. visualizar. Esta es la página de empresa en un día, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden legalizar o formalizar su empresa, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Básicamente es ir a este link, ya que se los voy a dejar por el chat. Ahí está, ¿ya? Y deben ir a lo que se llama Constituye tu empresa. Ustedes pueden constituir la empresa, ¿cierto? Y existen varios tipos de empresas. Y de hecho, tienen acá una explicación de cómo la pueden constituir. Por ejemplo, en empresa en un día, ¿ya? Está lo que se llama empresa individual de responsabilidad limitada, en el cual nos dice de que puede ser una persona, ¿ya? Y puede tener un solo giro, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de tener en empresa en un día? Es que ustedes pueden hacer lo que se llama una microempresa familiar, ¿ya? Que tiene ciertos beneficios tributarios, ¿cierto? Que impide, por ejemplo, el pago de impuestos a la renta, ¿ya? Pero esto no significa que queden exentos de impuestos, sino que estos se los van a cargar a sus impuestos personales o a sus rentas personales, ¿ya? Esto lo pueden hacer acá, es lo que se llama EIRL, ¿ya? Esto más que nada son para microempresas, ¿ya? ¿Cierto? Que se dedican a una sola cosa. Luego está lo que se llama sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto? Que son entre 2 y 50 socios, ¿ya? Que puede tener un vínculo familiar, ¿ya? O puede ir más allá y puede tener socios como por ejemplo a los amigos, ¿ya? Y puede tener varios amigos, o sea, varios giros, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este tipo de empresas? Es que la limitación ya es solamente el capital que ustedes aportan a la empresa. Si usted llega a quebrar, ya queda limitado solamente hasta el aporte ya que usted entregó como socio. Si usted entregó 500.000 pesos como socio a la empresa, ya el aporte es lo único que puede implicar al momento de determinar la quiebra de la misma, en caso de que a usted le vaya mal. Luego existe lo que se llama sociedad por acciones, ¿cierto? Que es una de las más utilizadas en estos momentos, ya porque puede incorporar a mucha gente, puede tener varios giros, es una administración libre, ¿verdad? En el cual usted solamente debe hacer escrituras, ¿cierto? Como por ejemplo juntas de accionistas, ¿cierto? Para tomar ciertas decisiones, deben entregar certificados de accionistas en caso de que uno se quiera ir, ¿verdad? Que son los tipos de modificaciones que se pueden hacer. Luego están las sociedades anónimas cerradas, ¿cierto? Ya que, tal como lo dice más acá, tienen dos o más accionistas, ya si pueden tener más giros. Es como una sociedad, es como una SPA, pero
la regulación es más estricta porque aquí te puede regular en caso de que sea necesario la superintendencia, ¿ya? Y esto más que nada la utilizan las que son las empresas grandes o las empresas familiares que invierten mucho dinero, ¿ya? Y luego vienen estas dos que son la Sociedad Anónima de Garantía Recíproca, ¿cierto? En el cual exige un mínimo de 300 millones de pesos o quizás más, ¿ya? Y viene la Sociedad Colectiva Comercial. Una vez que ustedes eligen este tipo de empresas, ya por ejemplo acá podemos iniciar con la SPA, ya usted debe ingresar con su root y clave única, ya para que lo puedan ver. Y una vez que usted lo hace, ingresa los datos que yo le dije en un principio, que son el nombre de la empresa, eh, el capital, los administradores que puede tener, quiénes van a ser, se individualizan, ¿cierto? Y lo legaliza la notaría, ¿ya? Una vez que usted hace eso, puede iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Cómo lo puede hacer? Usted va al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Acá. En este caso, aquí ya hay una empresa iniciada, ¿cierto? ¿Ya? Y lo primero que le van a pedir va a ser cuál va a ser el root, ¿ya? Cuando usted legaliza lo que es un registro de empresa en un día, ¿ya? Eh, le van a entregar un root. Usted ingresa al root, ¿ya? Y va a solicitar una clave, ¿ya? Una vez que usted solicite esa clave, ¿cierto? Va a poder ingresar ciertos datos, ¿ya? Como por ejemplo, lo que pide en un principio siempre son los datos del representante legal, ¿ya? Que es root y clave del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y una vez que usted ingresa esos datos, podrá iniciar actividades en el servicio de impuestos, o sea, podrá solicitar la clave en el servicio de impuestos internos. Una vez que usted lo hace, puede iniciar actividades, ¿cierto? Ingresando con el root de la empresa. Y una vez que usted inicia actividades, ¿cierto? Va a tener que hacer dos cosas. Una es comprar un certificado digital, ya con el nombre, o sea, con representatividad de representante legal, ¿cierto? Para que usted pueda facturar, sea factura afecta o sea factura exenta, ¿ya? Y dos, en caso de que usted no necesite facturar y necesite boletear, ya van a tener que inscribirse en las boletas electrónicas. ¿Cómo lo puede hacer? Voy a ingresar acá, ya que es más que nada para mostrarles, ¿verdad? Que aquí está cafetería, ¿cierto? Se van a ir a servicios online, van a ir a lo que es boletas de ventas y servicios electrónica, ¿ya? En caso de que usted no tenga dinero para poder comprar un sistema de mercado, va a lo que se llama sistema de emisión de boletas electrónicas del Servicio de Impuestos Internos, que está acá, y acá se puede inscribir. Una vez que usted se puede inscribir, ¿cierto? Va a ingresar con el root del representante legal y clave del representante legal y va a poder emitir boletas de ventas y servicios a través de la misma página del Servicio de Impuestos Internos o bien lo puede hacer a través de la aplicación que entrega el Servicio de Impuestos Internos que se llama e-boletas, ¿ya? Que es lo que se llama Electronic Boletas, ¿ya? O boletas electrónicas de venta. ¿Ya? Esto lo pueden hacer a través de Google Play, ¿cierto? Pueden descargar la aplicación y deben ingresar con su root y clave para que puedan emitir las boletas correspondientes. ¿Ya? Esa es la forma básica de hacerlo. Si tienen alguna duda, me pueden avisar. Sí, las MEF solo aplica para las EIRL y deben cumplir con requisitos básicos, como por ejemplo, no pueden trabajar más de 5 personas, ¿ya? Y la mayoría de esas personas deben ser familiares, ¿ya? No pueden tener mucho, pueden tener, si no me equivoco, hasta 2 trabajadores que sean externos, ¿ya? No pueden pasar más allá. Si en caso de que tengan 6 trabajadores, ya no son una MEF, sino que pasan a ser una microempresa. Entonces, una vez que usted inicia actividades, ¿verdad? La otra consideración que continúa es el pago del impuesto al valor agregado. Este pago de impuesto al valor agregado, ¿cierto? Es lo que se llama declaración del formulario 29.
Ya, esta declaración de formulario 29, y tal como lo decía yo al principio, para las pymes, ya que no son facturadores electrónicos, deben hacerlo hasta el día 12 a las 12 de la noche. ¿Ya? Para los que son facturadores electrónicos es hasta el día 20, ¿ya? Y para los que no tienen movimientos, ¿ya? Con movimientos me refiero a que no hayan vendido, ¿ya? Porque pueden comprar, de eso no hay duda. Para los que no hayan vendido nada durante ese periodo, tienen hasta el día 28 para poder declararlo, ¿ya? El pago de impuestos es probablemente la obligación tributaria más conocida del mundo de las pymes, ¿ya? Pero ¿realmente entienden lo que es una retención de IVA y cómo afecta a una pyme? ¿Ya? Todas las empresas deben realizar una declaración y pago mensual de IVA que corresponde al 19% del monto entregado de los documentos de compras emitidas y ventas recibidas, ¿ya? Básicamente lo que quiere decir es que tú debes pagar el 19% de las ventas menos el 19% de las compras, ¿ya? Más que eso, también debes pagar, por ejemplo, el impuesto por los trabajadores, ¿verdad? En caso de que ganen cierta cantidad de dinero, deben pagar la retención de las boletas de honorario, en caso de que ustedes le hagan alguna boleta de honorario, ¿verdad? Más la retención del 3% por los préstamos que tenga esa persona que le emitió la boleta de honorario, ¿verdad? Esa boleta de honorario hoy en día tiene una retención del 12.25%, más el 3% terminaría siendo un 15%, que es lo que ustedes deben pagar a través de ese mismo formulario 29. ¿Ya? Hoy en día existe la facilidad de que el Servicio de Impuestos Internos entregue una propuesta de formulario 29, ¿ya? Porque entregue esa propuesta porque tiene ya los antecedentes de todas las compras y de todas las ventas que ustedes hicieron durante un mes determinado, ¿ya? Como por ejemplo, todas las compras que ustedes hicieron en mayo y ventas que hicieron en mayo van a quedar registradas para el formulario 29 que se debe pagar hoy hasta el 20 de junio, ¿ya? Lo único que ustedes deben llenar son datos que el servicio técnicamente no conoce, como por ejemplo el impuesto al trabajador, ¿ya? Que es lo único que no se considera para esta propuesta, pero que ustedes deben declarar sí o sí, ¿ya? En esta declaración se incluye el débito fiscal, ya que son básicamente el IVA por las ventas, el crédito fiscal, que son los IVA por las compras, ¿ya? Las ventas exentas y de exportaciones, ya en caso de que usted dé servicios y haga facturas exentas, no paga IVA por eso, sino que va a pagar lo que se llama PPM, ya que son los pagos provisionales mensuales obligatorios, ¿ya? La retención de segunda categoría, ¿verdad? Que es la retención que hacen a las boletas de honorario, y el pago a las provisiones mensuales, ya que es lo que decían delante, que es lo que se llama PPM, ¿ya? Eh, como buena noticia, ¿cierto? Puedes realizar este trámite desde tu computador o solo puedes utilizar el formulario 29 de declaración mensual y de pago simultáneo. Ya este IVA se puede pagar a través de internet sin ningún inconveniente, ya para que ustedes lo puedan declarar. Otra consideración tributaria que ustedes deben tener en cuenta es la factura electrónica, ya a contar del 1 de febrero del 2018 y con base en la ley 20.727. Todas las empresas tienen la obligación de contar con un sistema de facturación electrónico que sea capaz de emitir facturas, notas de débito y notas de crédito, más otros tipos de documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Y esto lo pueden hacer a través de un sistema de mercado, ¿ya? En el cual ustedes contratan una empresa que les permita emitir varias facturas a la vez, o bien puedan considerar hacerlo a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Esto se hace comprando un certificado digital a través de los distintos proveedores que son autorizados por el Servicio de Impuestos Internos, ya para que se puedan emitir las facturas electrónicas. Ya recuerden también de que existe lo que se llama boleta electrónica y que contó con la obligatoriedad de hacerlo a contar del 1 de enero del 2021. Existe
otra obligación tributaria, y que esta es anual, que es la declaración anual del impuesto a la renta, ¿ya? Esta obligación tributaria corre para las personas naturales y empresas por igual, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? De que todos debemos declarar el formulario 22 y el impuesto a la renta, ¿ya? Existen excepciones que las voy a nombrar una vez que termine de hacer la presentación de esta página, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, aquí también lo dice, ya que quienes están exentos en este impuesto, ¿cierto? Son personas que reciben sueldo o pensión que no hayan efectuado inversiones con derecho a devolución de impuestos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier persona que no tenga la obligación de liquidar sus ingresos, ¿ya? No tiene la obligación de presentar su formulario 22, ¿ya? Y quienes están exentos de hacerlo son todas aquellas personas ya que tienen ingresos inferiores a 13,5 UTA. ¿Qué es la UTA? Es la unidad tributaria anual, ¿ya? O si quieren hacerlo de forma más simple, es la UTM multiplicada por 12, ¿ya? Que esto es más que nada igual a 8.600.000 pesos más o menos, ¿ya? Que si esa persona gana menos de 8.600.000 pesos, ¿ya? No está obligado a declarar impuesto a la renta, ¿ya? En caso de que gane más o un poquito más, ya está obligado a hacerlo, para que esos ingresos se puedan liquidar, ¿ya? Y si usted, por ejemplo, emite boletas de honorario y, no sé, gana menos de eso y tiene retenciones, ya debe hacerlo de todas formas para que usted tenga la devolución de impuestos. Pequeños contribuyentes, ya que son afectos a impuestos únicos mineros artesanales cuyo impuesto único ha sido retenido por compradores de minerales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? De que pequeños o microempresarios, ¿cierto? Que se dediquen a las artesanías, ya pueden hacer también su declaración de impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque van a tener una renta presunta, ¿cierto? Que van a tener que declarar. ¿Ya? Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, para que no queden con la duda. Romina, dígame, si tiene otra consulta. Sí, perdona, soy buena para preguntar. No te Lo preocupes. que tú explicabas anteriormente del formulario 29, ¿es necesario que tú contrates un contador o con este pequeño curso? Yo sé que es como para orientarnos a los que no sabemos nada. ¿Tú puedes completar ese formulario fácilmente en la página del Servicio Puesto Interno? Mira, en realidad lo de contratar o no un contador va a depender de la dificultad que tenga tu pequeña empresa para que puedas hacerlo. Ya, como lo dije anteriormente, para declarar el formulario 29, hoy el Servicio de Impuestos Internos se entrega una propuesta, ya que lo hace a través del libro, o sea, no libro, a través del registro de compras y ventas, ya que está asociado a tu RUT en la página del servicio, ¿ya? Lo único, y que quizás tú no sepas es, por ejemplo, en caso de que tú te pagues remuneraciones y pagues impuestos por esas remuneraciones, ¿ya? Pero es lo único. Y si no sabes y te complica mucho, puedes contratar un contador. Pero en sí, hoy en día no existe esa dificultad de hacerlo porque el servicio en sí te entrega una propuesta. Ya, mira, lo que no sé si estoy mal, yo tenía entendido que cuando tú compras con factura, cuando ya tú te formalizas y compras con factura, Ujú. como que ese presupuesto interno va captando todos esos montos y a la hora de tú completar el formulario 29 como que te lo arroja, o no sé si es real o no. Sí, es tal cual como tú dices. El servicio, tal como le decía, hoy en día está en línea con todo. Y si tú compras hoy en día con factura, el servicio ya va a tener esa factura en su sistema. Ya porque hoy en día todo funciona electrónicamente. Perfecto. La declaración anual del impuesto a la renta generalmente debe presentarse en abril, ya utilizando el formulario 22 de la renta. Pero las declaraciones presentadas por internet y sin pago lo pueden hacer en mayo. ¿Ya? ¿Esto es por qué? Porque dan unos días adicionales para que esas personas lo puedan hacer. ¿Ya?
Todos los empleadores y empresas tienen la obligación de presentar un informe al Servicio de Impuestos Internos que incluye toda la información de rentas, ingresos y cualquier pago entregado a personas naturales. ¿Ya? Esto se hace a través de las declaraciones juradas correspondientes, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? La declaración anual de la renta se debe complementar, ¿cierto?, con la entrega de información, como por ejemplo, la 1947, que es la base imponible de régimen ProPyme transparente, ¿ya? Recuerden que hoy en día el Servicio de Impuestos Internos entrega propuestas para estas dos declaraciones juradas, perdón, ¿ya? Que son la 1947 y la 1948. Solo entrega propuestas, por lo tanto, es importante tener en consideración que ustedes tengan registro de todos los hechos económicos que ustedes tienen durante el año, ¿ya? Porque recuerden que el servicio va solamente a dar por enterado toda la información que ellos tienen en su sistema, pero ustedes tienen gastos adicionales, ¿ya? O ingresos adicionales que no están registrados en el servicio y que ustedes deben informar a través de los distintos códigos que el servicio entrega para que ustedes lo puedan enterar, ¿ya? Sean gastos, por ejemplo, con boleta, sean gastos como, por ejemplo, que ustedes obtuvieron y que no le dieron factura, ¿ya? O lo mismo con los ingresos, ¿ya? Probablemente los intereses por alguna inversión que tuvieron, ¿cierto? Algún pago que pudieron haber hecho, ya uno le entregan boleta, ¿cierto? Son cosas a las cuales ustedes deben considerar en el momento de hacerlo, ¿ya? Deben informar las remuneraciones a través de la declaración jurada 1887, ¿ya? Aquí en esta parte, en estas últimas tres declaraciones juradas, es necesario, ¿ya?, que si ustedes no lo saben hacer, contraten a alguien que lo haga, sea contador, sea ingeniero comercial, lo que ustedes estimen, ¿cierto? Pero que lo sepa hacer, ¿ya? Porque estas declaraciones son fundamentales para que ustedes puedan ingresar gastos por esos conceptos, ¿ya? De lo contrario, la declaración de renta se va a ver observada porque no va a tener un cruce determinado, ¿ya? Como por ejemplo las remuneraciones, ¿ya? Los honorarios, ¿ya? Hoy en día el Servicio de Impuestos Internos lo hace de forma automática, ¿ya? ¿Por qué lo hace de forma automática? Porque básicamente hoy en día las boletas son 100% electrónicas, ¿ya? Y el servicio lo que hace es decir, ya, estas son las boletas que tú tienes y que están en el sistema, por lo tanto voy a hacerte la declaración jurada de forma inmediata, ¿ya? Ahora todo va a depender de que si ustedes declararon o no las retenciones a través de los formularios 29, ¿ya? Si ustedes no lo hicieron, lo más probable es que esta declaración jurada esté observada, ¿ya? Lo mismo con los arriendos, ¿ya? Si ustedes arriendan un local, ¿ya? Deben tener en consideración de que deben hacer la declaración jurada. En esta declaración jurada lo único que tienen que hacer es ingresar los datos del dueño del local, ¿cierto? Y el rol de la oficina o local que ustedes están arrendando y el valor del arriendo que ustedes pagaron de forma anual y actualizada por IPC, ¿ya? En esta declaración jurada de remuneraciones también, ya que se me olvidó explicarles, es que si usted tiene más de 5 trabajadores, ya debe informar las remuneraciones de forma obligatoria a la Dirección del Trabajo. Si usted lo ha hecho durante el año, ¿ya? No es necesario que haga la declaración jurada porque esta se va a hacer de forma automática, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos hoy en día está en línea con lo que puede ser la Dirección del Trabajo, ¿ya? Por lo tanto, si usted ya informó estas remuneraciones a la Dirección del Trabajo, ¿ya? No es necesario que tenga la obligación de hacer esta declaración jurada, porque se va a hacer de forma automática, ¿ya? Otro tipo de consideración tributaria es el tipo de régimen tributario que deben pagar las personas naturales y jurídicas, ¿ya? Recordemos que todos los chilenos somos contribuyentes, ¿ya? Incluyendo a las empresas que operan en el país y los extranjeros que hayan obtenido la residencia definitiva, ¿ya? En base a esto, los contribuyentes se clasifican tributariamente en primera categoría o en segunda categoría, dependiendo del tipo de rentas o ingresos que obtengan, ¿ya? ¿Por qué se hace de esta forma? Porque así se diferencia entre lo que es empresa, ¿ya? Que es primera categoría,
¿ya? Y las personas naturales, como nosotros, ¿ya? Somos segunda categoría, ¿ya? Esa es la diferenciación que hace el Servicio de Impuestos Internos para la creación del pago de impuesto a la renta, ¿ya? La importancia de distinguir entre estos tipos de contribuyentes es clave antes de iniciar un negocio, ya que de este modo comprenderás por qué algunas empresas pagan más o menos impuestos. La ley de la renta identifica ambos tipos de régimen tributario para clasificarlos en esa dominación a partir de lo siguiente, ¿ya? Primera categoría corresponde a las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Y la segunda categoría corresponde a las rentas del trabajo, ya que son sueldos, salarios, dietas, gratificaciones, participaciones, montempios y pensiones, gastos de representación, honorarios, etcétera, ¿ya? Que son todas estas cosas que nosotros obtenemos una vez que nos pagan las remuneraciones correspondientes o los honorarios. Los contribuyentes de primera categoría son todas las personas jurídicas, con excepciones de personas naturales que afectan en algunos giros comerciales, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que hay personas de segunda categoría que pueden obtener actividades de primera categoría, ¿ya? Eh, y utilizan su mismo root personal, ¿ya? Que para hacer empresas, ¿ya? Esto no es para nada recomendable, no es algo que yo recomendaría como profesional, ¿ya? Porque hay una mezcla, un mejunje ahí que no es muy claro. Este tipo de contribuyentes es quien obtiene su renta de explotación de capital o empresas que pueden ser de giros comerciales, mineras o industriales. Es decir, se acogen a esta categoría las personas jurídicas que clasifiquen con alguna actividad económica mencionada anteriormente, ya clasificada con un número único en el libro de inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir básicamente esto? De que usted se va a constituir como empresa y va a obtener un RUT de empresa y va a poder tener giros comerciales asociados al objeto social de esa empresa, ¿ya? ¿Qué quiere decir con objeto social? De que es básicamente a lo que usted se va a dedicar como empresa. Por otro lado, la segunda categoría corresponde a las rentas obtenidas por trabajadores dependientes e independientes que prestan servicios personales, ¿ya? Y personas con oficios que prestan varios servicios personales, ¿ya? Esto quiere decir que todas las personas naturales son contribuyentes de segunda categoría, lo que tiene como consecuencia que obtienen una devolución anual íntegra de los impuestos que pagan por concepto de retenciones a sus honorarios, ¿ya? Que es del 12,5%, ¿ya? Y este aumenta progresivamente hasta llegar al 17% en el año tributario 2028, ¿ya? Si bien hoy en día no se recibe la devolución íntegra de estas retenciones por el pago de imposiciones, ¿cierto? Eh, esta retención de honorarios más que nada te obliga a que tú te formalices como empresa, ¿ya? Para que puedas pagar impuestos como primera categoría, ¿ya? Estos honorarios básicamente va a ser obligarte a emprender como empresa y no a través de estos honorarios, ¿ya? Para que tú básicamente no tengas que pagar por imposiciones obligatoriamente estas imposiciones con las retenciones que tú haces de forma anual, ¿ya? Los contribuyentes de segunda categoría se benefician de no tener que pagar tantos impuestos sin posibilidad de devolución, como ocurre con quienes pagan en las empresas por concepto de utilidades, rentas y otros, ¿ya? Si bien tú no tienes la obligación de pagarte tu retención, ¿cierto? Esta no se te va a devolver o no se te va a devolver en un 100%, ¿cierto? Porque vas a tener que pagar las cotizaciones de forma obligatoria con esa retención. ¿Qué impuestos debo pagar como emprendedor? Una vez que tengas claro el tipo de impuestos, o no, perdón, una vez que tengas claro qué tipo de empresas pertenece tu pyme, a qué categoría tributaria pertenece, ¿ya? Y presente los antecedentes de formalización ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Debes comenzar a declarar los impuestos correspondientes, ¿ya?
Según el Servicio de Impuestos Internos, los emprendedores, ya sean empresas o personas naturales, deben presentar declaraciones de impuestos como parte de sus obligaciones, ¿ya? Teniendo en presente las siguientes declaraciones de impuestos que deberán presentar en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Como por ejemplo, el pago de impuestos mensuales. En el pago de impuestos mensuales corresponde declarar el IVA, ¿ya? Corresponde pagar el PPM y las retenciones. Como retenciones, como dije anteriormente, pueden ser las retenciones de honorario o bien el impuesto único a los trabajadores, ¿ya? Y declarar el formulario 50 cuando corresponda. ¿Qué es el formulario 50? El formulario 50 es un formulario que te permite pagar todos los intereses, ¿ya? O o impuestos que son declarados de forma voluntaria, ¿ya? Para que tú lo puedas declarar a través de ese mismo formulario, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué intereses corresponde? Si tú, por ejemplo, recibes dinero al extranjero o vas a pagar al extranjero, ¿ya? Debes pagar un impuesto por eso, ya sea una retención desde un 4 o hasta un 35%, dependiendo del tipo de servicio o interés que tú estés pagando, ¿ya? Y esto se debe declarar a través del formulario 50, ¿ya? Si tú, por ejemplo, dices, voy a hacer más anticipo del impuesto a la renta, que eso es básicamente lo que es el PPM, vas a declarar PPM voluntario, ¿ya? Y se debe declarar en el formulario 50. No es necesario hacerlo a través del formulario 29, ¿ya? Pero si usted va a andar con lo justo y lo necesario, debe obviar esta parte porque no le corresponde. Otro impuesto que debe pagar, ¿cierto? Son los impuestos anuales. Ya declarar la renta, documento en el que se consignan los ingresos y los egresos y las inversiones. Ya esto se declara a través del formulario 22, como lo dijimos anteriormente, y todas las empresas tienen la obligación de hacerlo y las personas que ganan más de 8.600.000 pesos. ¿Ya? Y que deben liquidar sus ingresos. ¿Quién realiza la declaración de renta anual y debe pagar impuestos? Ya en Chile las personas que deben pagar impuestos son por las rentas que obtienen por sus actividades que provienen de dos fuentes. Una, derivadas del capital, ya que son las de primera categoría, ¿cierto? Y las derivadas del trabajo que son las de segunda categoría. Cuando recibo devolución de impuestos como contribuyente, ¿cierto? Esto depende principalmente de la diferencia entre las provisiones pagadas durante el año y el monto total a pagar en impuestos por las rentas mensuales. En el caso de una persona natural que paga impuestos de segunda categoría por los ingresos que obtuvo en un año, ¿ya? Si su renta anual líquida excede los 8.775.000, ¿ya? Ahí me quedé un poquito corto, pero este es el monto de base de impuesto de primera categoría, ¿cierto? La persona debe pagar impuestos y no recibe devolución. En este caso, se realiza un cobro desde el 4% hasta llegar a una tasa máxima del 40% con rentas superiores a 201 millones. ¿Ya? En tanto, reciben devolución, ¿ya?, de impuestos de los contribuyentes cuya renta anual no supera los 8.775.000. ¿Ya? La persona hace la declaración de renta anual para recibir la devolución de impuestos que corresponde al 10% total anual retenido por sus rentas mensuales acumuladas. ¿Ya? Este 10% recuerden que varía porque hoy en día la retención de impuestos no es del 10, sino que es del 12.25 y va a llegar a un 17% a el año tributario o año 2017, ¿ya? O año comercial 2017, perdón, 2027. ¿Ya? Por lo tanto, deben tener en consideración esta parte. ¿Ya? Si usted gana menos de 8.775.000 y tiene retenciones, ya debe considerar de que puede tener la devolución de impuestos correspondiente. ¿Qué otros casos quedan exentos de declarar impuesto a la renta? ¿Ya? Tampoco deben hacerlo los trabajadores dependientes, pensionados, jubilados o montepiados afectados al impuesto único de segunda categoría, ya que no tengan rentas distintas al sueldo o pensión y que no estén en la obligación de reliquidar anualmente dicho tributo por recibir simultáneamente rentas de más de un empleador. ¿Ya?
Asimismo, están exentos de pagar impuestos de segunda categoría los siguientes contribuyentes: pequeños comerciantes que desarrollen actividades en la vía pública, suplementeros y pequeños mineros artesanales. ¿Ya? ¿Cómo se realiza el proceso del pago de impuesto a la renta? ¿Cierto? El sitio web del Servicio de Impuestos Internos entrega una propuesta de declaración de renta a la mayoría de los contribuyentes basadas en información que han otorgado a las empresas o instituciones y agentes retenedoras disponible en la base del Servicio de Impuestos Internos. A partir de esta propuesta se genera de forma automática, ¿cierto?, el formulario 22, porque tal como dije anteriormente, el servicio lo que hace es buscar la información que ustedes ya han entregado a través de las distintas declaraciones que ustedes hayan hecho y este entrega una propuesta determinada, ¿ya? Sin embargo, el servicio en estos casos entrega una propuesta parcial, por lo que el contribuyente tiene la obligación de complementar los antecedentes que puedan faltar, ¿ya? Tal como lo dije, el servicio entrega una propuesta, ¿cierto? Y ustedes deben complementar con la información que ustedes tienen, pero el servicio no cuenta, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes puedan declarar toda la información correspondiente para que no puedan obtener observaciones y puedan recibir las devoluciones correspondientes. ¿Ya? Aquí pasamos a otro tema, ya que es lo que se llama regímenes tributarios, ¿ya? Esto, si quieren, vamos a tener una pausa de 5 minutitos para que podamos continuar, ¿ya? Y podamos seguir sin ningún problema, para que vayan al baño, puedan tomar agüitas, puedan, no sé, descansar un poquito y puedan procesar un poco la información, ¿ya? Terminamos el PPT y pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, ¿ya? Eh, Patricio, ¿cómo se diferencian la categoría de contribuyentes? Básicamente se dividen en dos. Uno que es primera categoría, que son para las rentas de fuentes de capital, que básicamente son las empresas, ¿ya? Y la segunda categoría, que son para las fuentes de trabajo, ya que en este caso son todos los trabajadores que puedan obtener rentas a través de remuneraciones u honorarios, ¿ya? Esas son las categorías que tienen el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a tomar un descanso de 5 minutitos para que podamos continuar.
Vamos a seguir con la charla un ratito más, ¿ya? Para que podamos terminar con ella y vamos a ver lo que es regímenes tributarios, ¿ya? Recuerden que es importante para un emprendedor ver qué tipo de régimen tributario le conviene elegir al momento de iniciar su emprendimiento, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque de esta manera va a definir qué tributos debe cumplir al momento de realizar su impuesto a la renta en el formulario 22. Vamos a ver dos, que es lo que yo, por lo menos para mí, considero más importante al momento de iniciar una empresa como emprendedor, ¿ya? Y tiene un capital bajo de trabajo. Ya es importante definirlos, ver cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, ¿cierto? Y ver qué es lo que conviene al momento de hacerlo. Ya hoy en día, con la reforma tributaria que se hizo con el presidente Piñera, y esta empezó a regir a través de, o sea, empezó a regir el 1 de enero del 2020, ya se dividieron en 5 regímenes tributarios. ¿Ya? Uno es 14A, el otro es 14D número 8, el otro es 14D número 3, rentas presuntas, y el otro es el 14D número 3, pero tiene más que nada un régimen simplificado. Ya existen dos en ese tipo de letra, que es contabilidad completa y el otro es régimen simplificado. Ya que no es lo mismo que el 14D número 8, sino que es más que nada la simplificación de lo que puede ser la contabilidad completa a través de un formato en el cual se muestra más que nada los egresos e ingresos, ¿cierto? Que puede obtener la empresa. ¿Ya? Lo vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Para que lo puedan ver y cualquier duda que tengan la pueden consultar. ¿Ya? ¿Qué son los regímenes tributarios? Ya es una forma de tributar o de pagar los impuestos anuales aplicables de acuerdo a la ley de la renta, ¿ya? A la empresa y a sus dueños, socios o accionistas, ¿ya? Sin embargo, muchos contribuyentes no saben a qué régimen pertenece ni cómo funciona cada uno. Ya, recuerden que estos regímenes tributarios solamente aplican para las empresas, no para las personas, ¿ya? Para las personas solamente aplicaría, ¿ya? En caso de que estos sean socios o accionistas, ¿ya? O a los mismos dueños de lo que pueden ser sus empresas individuales, ¿ya? Existen 5 regímenes tributarios, que es como lo decía anteriormente, que uno es el régimen general semi-integrado, que es lo que se puede decir como 14, artículo 14 letra A. Existe el régimen ProPyme general, ¿cierto? Que es ProPyme 14D número 3. Existe el ProPyme transparente, que es lo que se define como el 14D número 8, régimen simplificado. Existe lo que también se denomina renta presunta, ya que para renta presunta deben ser agrícolas, ya mineros y pequeños artesanos, y contribuyentes no afecto al artículo 14 de la ley, ya que es la ley de la renta que actualmente rige en el Código Tributario. ProPyme general, ¿ya? Este régimen tributario, y bueno, como dije anteriormente, vamos a ver solamente dos, ya que son los que más competen para los pequeños empresarios, ¿ya? Y que son los que están recién iniciando. ProPyme general, ya que es lo que se denomina 14 letras de número 3, ¿cierto? Este régimen tributario va dirigido a micro, pequeños y medianos contribuyentes, ¿ya? Donde sus tributos se medirán en base a los ingresos percibidos y los gastos pagados. Los contribuyentes pertenecientes a este régimen deberán llevar una contabilidad completa. Sin embargo, algunos casos podrían solicitar autorización de una contabilidad simplificada y en ningún caso este se va a ver alterado el régimen, ¿ya? Que es tal como lo decía anteriormente. Su impuesto de primera categoría se aplicará un 25% sobre la base imponible y los impuestos personales de los contribuyentes deberán declarar según los retiros, remesas o distribuciones efectivas con imputación de las rentas de impuestos afectos, salvo aquellos que estén bajo el impuesto de primera categoría y no estén acogidos a régimen ProPyme.
Se los llevo al español tradicional, ya, porque aquí, si bien está un poco complejo, ya, no muchos van a entender. ¿A qué se refiere con 25% sobre la base de la base imponible? ¿Cierto? Es más que nada el 25% sobre el resultado que obtiene la empresa. Si, por ejemplo, la empresa gana 1.000.000, tiene que pagar un impuesto de un 25%. ¿Ya? Eso es técnicamente lo que quiere decir. Si hoy en día, ya por caso especial, tiene un 10%, este es el último año en que lo tiene, su porcentaje común y normal es del 25%, que va a contar a regir del año tributario o año tributario 2024 o año comercial 2023. ¿Ya? Este año es el último año en el que rige la tasa del 10%. Sin embargo, esta tasa de 25% no es efectiva propiamente tal, sino que usted va a pagar un 25% menos los pagos de PPM que obtuvo durante el año. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, usted tiene una utilidad de 1.000.000 de pesos, va a pagar un impuesto de 250.000, porque ese es el porcentaje, ¿verdad? El 25%. Sin embargo, si usted pagó 100.000 pesos durante el año de lo que se llama PPM, usted no va a pagar 250.000, sino que va a pagar 150.000, ¿ya? Porque los PPM se consideran como un anticipo del impuesto a la renta, ¿ya? Básicamente es eso. Si tienen alguna duda, me pueden avisar para que lo podamos resolver de forma inmediata. Para acceder a este régimen tributario, el promedio de los ingresos del giro comercial en los últimos 3 años tendrá un tope de 75.000 UF, permitido por una vez ya que este se exceda, ¿ya? En ese excedente, ¿cierto? No puede pasar las 85.000 UFs en un ejercicio anual, ¿ya? Además, al momento de realizar el inicio de actividades, su capital efectivo declarado no debe ser mayor a las 85.000 UF. ¿Ya? 85.000 UF actualmente son alrededor de 2.788 UF, ¿ya? Lo que el 95% de las pymes en este caso no puede hacer, ¿ya? Este tendrá un tope del 35% del ingreso sobre rentas establecidas, tales como contrato de cuentas de participación, derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión, ¿ya? Y las rentas del número 1, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente de que usted, si participa en una empresa, ya no puede tener rentas superiores al 35% de la inversión que usted obtuvo, ¿ya? Para que puedan permanecer al régimen general. Algunos de los beneficios de este régimen tributario es que usted puede hacer una base imponible simplificada en base a los ingresos observados y los gastos pagados, ¿ya? Puede aplicar una rebaja de la base imponible por motivo de inversión del 50% de la renta líquida imponible, ya con un tope de 5.000 UF. ¿Qué quiere decir esto? De que la base imponible, si usted la va a reinvertir, ¿cierto?, en la empresa, usted puede rebajar la mitad, ¿ya?, para poder pagar menos impuestos. Los retiros, remesas y distribuciones se consideran al término del ejercicio tributario. ¿Qué quiere decir esto? De que si usted es dueño de la empresa, no se paga remuneraciones, ¿ya? Y usted saca dinero de esa empresa, eso básicamente se considera retiro. Y sobre esos retiros, usted debe pagar impuestos como socio de la empresa, ¿ya? Lo que hace acá es que todos sus retiros, ¿ya?, se consideran al final del ejercicio, ¿ya? El cálculo del capital propio también va a ser simplificado. Antes, el capital propio tributario, ¿cierto? Se regía por el artículo 41 del impuesto a la renta. Hoy en día es sumamente simplificado porque lo que hace es tomar en consideración el capital inicial, ¿cierto? Más menos el resultado del ejercicio del impuesto a la renta, menos los resultados acumulados que haya tenido en el momento y menos las utilidades que usted haya retirado. ¿Ya? Eso es básicamente lo que puede ser el cálculo del capital propio tributario simplificado. ¿Ya? Y aquí en resumen, ¿cierto? El PROPYME, el artículo 14 letra D número 3, dice que esto está enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Con tributación en base a contabilidad completa,
¿ya? Y permite optar por contabilidad simplificada. La tasa del impuesto de primera categoría, ¿cierto? Es del 25%, ¿ya? Hoy actualmente es del 10%, pero a contar del año tributario 2024 o año comercial 2023 va a ser del 25%, ¿ya? La tributación de los propietarios será en base a los retiros que haga la empresa. Este es otro régimen tributario, que es el 14D número 8, que se considera como el régimen simplificado, y este régimen tributario va dirigido a micros, pequeños y medianos empresarios, ¿ya? Donde los propietarios serán los contribuyentes de los impuestos finales. Es decir, ya que la empresa no va a pagar impuestos de primera categoría, ¿ya? Sino que lo va a pagar el empresario o dueño de la empresa con sus impuestos finales a través del impuesto global complementario o impuesto adicional. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia, el impuesto global complementario se considera en el formulario 22 a aquellos que son residentes en Chile, y el impuesto adicional son aquellos que no son residentes en Chile, ¿ya? Para que tengan claro esa diferencia, ¿ya? Los tributos se medirán en base a los ingresos percibidos y los gastos pagados. Los contribuyentes de este régimen no están obligados a llevar una contabilidad completa, ¿ya? Sin embargo, en algunos casos podrán solicitar autorización para generarla, ¿ya? Aquí solamente deben llevar lo que se llama el libro de egresos e ingresos, ¿cierto? En el cual ustedes van a tener registradas las ventas y las compras, ¿cierto? Y el resultado de esto va a determinar cuánto se debe pagar de impuesto final. ¿Ya? Los pymes quedarán libres de impuestos de primera categoría, y los impuestos personales de los contribuyentes se deberán declarar según sus impuestos finales, en base a los tributos positivos determinados en la empresa el mismo año en que se generen, ya de acuerdo al porcentaje de participación de las utilidades o del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es régimen transparente y es una sola persona y tiene el 100% de la empresa, usted paga el 100% de las utilidades de la empresa. En cambio, si usted tiene un socio y se lo divide en porcentajes, ya las utilidades van a ser pagadas de acuerdo al porcentaje de participación que tengan con ese societario, ¿ya? Cabe señalar que los pagos provisionales mensuales en el año e inicio serán de un 0,2%, y cuando no excedan las 50.000 UFs, ¿ya? Y en caso de que lo exceda, deberá pagar una tasa del 0,5% de las ventas, ¿ya? El PPM se paga sobre un porcentaje de las ventas netas. Quiere decir que si usted vende 12 millones netos, ¿ya? Va a pagar un impuesto de 24.000 pesos, ¿ya? En caso de que no excedan las 50.000 UFs en el año. Para acceder a este régimen tributario se deberá cumplir con las condiciones del régimen ProPyme, ¿ya? Se considerará tanto a las personas naturales con o sin domicilio ni residencia en Chile, como también a personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile, según los impuestos finales, ¿ya? Básicamente lo que quiere decir de que para el régimen ProPyme transparente, las personas societarias, ¿cierto? Deben ser solamente personas naturales, no deben ser empresas, ¿ya? Es la forma de que se pueda considerar de que los socios no participen, o sea, no sean empresas, ¿ya? Para que puedan ser cumplidores de impuestos finales, ¿ya? Eso es lo que más que nada quiere decir. Además, los contribuyentes acogidos al régimen 14 TER, ya al 31 de diciembre del 2019, ya que es el antiguo régimen transparente que había en la reforma anterior, pasan automáticamente a este régimen, ¿ya? De lo contrario, deberán informar al Servicio de Impuestos Internos para acogerse, y que este incluye mediante resolución exenta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que si usted anteriormente y estaba formalizado y era del régimen 14 TER, ¿ya? Pasa automáticamente a lo que se llama régimen transparente. Si antes pertenecía a otro régimen tributario, ¿ya? Deberá acogerse, y el servicio evaluará si
usted puede acogerse o no, y si se acoge, ya el servicio le va a enviar una resolución informando de que usted ya se puede acoger a este tipo de régimen tributario. Algunos de beneficios de este régimen tributario son base imponible simplificada, ¿cierto? Porque solamente va a sumar, va a ser la sumatoria de los ingresos menos los gastos, ¿cierto? Eh, el, la utilidad de la empresa va a ser 100% retiro para los socios, ¿ya? Daisy, por favor, puede apagar su micrófono. Ahí sí. Ya las existencias o insumos existentes se considerarán como gasto al término del ejercicio. Vale decir de que usted no va a practicar inventarios y que todo gasto que haga por insumos o existencias para producir algún producto determinado se va a considerar directamente gasto. No va a ser necesario que haga el proceso de costeo en el proceso. Ya el capital tributario simplificado, ¿cierto? No debe ser superior a los 50.000 UEFs, ya que si usted va a estar en el régimen ProPyme transparente, lo más probable es que no pase esa cantidad de UEF. ¿Ya? Y si esto lo resumimos, ¿cierto? El artículo 14 de número 8, ¿cierto? Va a estar enfocado a lo que son microempresas, ya pequeñas y medianas, cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales. ¿Qué quiere decir esto? Que los dueños deben ser personas naturales, ya acogidas a segunda categoría, ya están liberados de llevar contabilidad completa, ya esto puede, en caso de que usted lo necesite, puede optar por llevarla, pero si no, no es necesario, ya va a estar liberado del impuesto de primera categoría, y esto más que nada porque esto va a ser directamente asociado a los impuestos finales de los socios, ya, y va a tener tributación de los propietarios sobre el impuesto anual determinado de la empresa, ya, que básicamente quiere decir que eh, el resultado de la empresa va a ir directamente asociado a los montos que puedan obtener los socios, y esto deberán pagarlo como impuestos finales en su formulario 22. ¿Ya? Es importante señalar que los regímenes ProPyme y ProPyme Transparente comparten beneficios como no se va a aplicar corrección monetaria, ¿ya? Considerar aplicar depreciación instantánea del activo fijo declarado. ¿Qué quiere decir esto? De que si usted compra un bien, ¿ya? Puede hacer la depreciación instantánea, vale decir que lo puede tirar como gasto de forma inmediata. No va a ser un activo, sino que va a ser un gasto eh, instantáneo, ¿ya? Puede usar la propuesta de declaración de impuesto a la renta, ¿cierto? Según la información que tienen los registros de compras y ventas del Servicio de Impuestos Internos, que ingresa al contribuyente en el servicio, ¿ya? Eh, si usted tiene información adicional, es importante que usted la pueda declarar en el momento de hacer el formulario 22 o bien la declaración jurada correspondiente, ¿ya? Si bien el servicio entrega una propuesta, ya cabe recalcar que el servicio va a ser solamente la propuesta en base a lo que tiene su sistema, ¿ya? Y muchas veces lo va a hacer a conveniencia de que usted deba pagar impuestos, ¿ya? Es importante de que esto se revise y se haga las comparaciones versus lo que usted tiene, ¿ya? Para que usted pueda declarar de acuerdo a lo que tiene en sus libros contables. Ya puede tener acceso a informes tributarios para acceder a sistemas bancarios y así obtener financiamiento, ¿ya? Y puede contar con una tasa fija de ppm de acuerdo al ingreso bruto anual. Recuerde que la tasa era desde un 0,2 a un 0,5, ¿cierto? En el régimen transparente va a quedar de un 0,25%, ¿ya? ¿Cuáles son los pros y los contras? Por ejemplo, en el tamaño de empresa, ¿ya? El pro es que está orientado a las micros y pequeñas empresas, ¿ya? Y que cumplen el concepto tributario de PYME. Esto es que reúnan los tres requisitos copulativos u obligatorios antes de ser revisados. En especial que el promedio anual de los ingresos, ¿cierto?, no supere las 75.000 UF, ¿ya? Eh, que es como en sí el requisito principal, ¿ya? Y también recuerde que los socios deben ser, en el caso del régimen transparente, deben ser personas naturales, ¿ya?
Y las contras es que las medianas empresas, por superar el promedio anual de los ingresos brutos de 75.000 UF, ya no son consideradas pymes y pasarán directamente a lo que se llama régimen semi-integrado, lo que está en el 14A. ¿Ya? Pero como lo dije anteriormente también, es que el 95% de las pymes, por lo general, ¿ya? O 90% por lo general, no superan estas ventas. ¿Ya? Es mucho dinero. En la tasa del impuesto anual de primera categoría, el PRO es que tiene un 25%, ¿cierto? Y en el régimen ProPyme transparente no hay impuesto a la renta ni tasa, ¿ya? Y contra en este sentido no tiene ninguna, porque el régimen semi-integrado tiene una tasa del 27%. El financiamiento, ya el servicio entregará a la pyme en su sitio web cuando requiera un informe de la situación tributaria de la empresa, ¿cierto? Para facilitar el acceso al financiamiento, ¿ya? Las contras en este caso es que para los fines de los proyectos de emprendimiento, ¿ya? Se requiere una certificación de la Corporación de Fomento de Producción, ¿ya? Que es lo que se llama Corfo, ¿ya? Quien determinará el procedimiento de certificación y los requisitos de los acuerdos, ¿ya? Esto hace que sea un poquito más burocrático, pero en sí se pueden obtener los financiamientos que ustedes requieran. Tributación de los propietarios, ¿cierto? Se graba por retiro, ¿cierto? En régimen ProPyme general se va a considerar retiro todo aquel que no se considere gasto, y en el régimen transparente se va a considerar retiro el 100% de las utilidades que éste puede obtener, ¿ya? Las contras que en el caso de una disminución de la tasa, ¿cierto? Los propietarios de impuestos finales de tramos más altos deberán soportar una mayor carga tributaria, ¿ya? Es como la única contra que tiene. Que si usted gana más de 8.700.000 pesos, ¿ya? Y a la vez tiene su empresa, ¿ya? Deberá soportar una carga tributaria, pero en sí lo más probable es que no sea tan así, ¿ya? Otro beneficio es que, tal como le decíamos anteriormente en los PPT de resúmenes, ya es que queda liberado de la corrección monetaria, ¿cierto? Todo bien que compre quedará considerado como gasto porque va a tener una depreciación instantánea, ¿ya? Y se va a reconocer como gasto también todos los insumos o mercaderías que usted compre para vender, ¿ya? Contras no hay porque en realidad en las contabilidades completas como social 14A al 14 de la letra A, ¿cierto? Que son el régimen semi-integrado, la contabilidad completa va a tener en consideración inventario, va a tener en consideración depreciación y ese tipo de cosas, ¿ya? Por lo cual el 80% de las personas no tiene conocimiento, por lo tanto aquí hay una liberación importante de lo que se puede considerar en la contabilidad. Y esta ha sido toda la presentación. Si tienen alguna duda, por favor, me la dicen para que podamos solucionarla. Quedo atento a sus preguntas, ¿ya? En caso de que tengan alguna duda correspondiente sobre lo que vimos hoy o sobre lo que necesitan saber para que ustedes puedan formalizar su emprendimiento. Les quiero agradecer hoy por su tiempo para poder participar en esta charla. Espero que haya habido conformidad con lo que se presentó hoy en base a lo que necesita un emprendedor para poder iniciar actividades y poder formalizar su negocio. Y en caso de que tengan cualquier duda, se pueden comunicar con el Centro de Negocios Cercotec o bien se pueden comunicar conmigo, ¿ya? Para que los pueda asesorar en caso de cualquier duda que ustedes puedan tener. Ya recuerden que el centro de negocio también entrega cursos sobre especialización
Ya en caso de que ustedes tengan alguna duda, por ejemplo, de costos, de formalización de negocios, de financiamiento, ya para que ustedes puedan participar de esas charlas, ya que son más específicas. Ya les doy las gracias por participar hoy y por su tiempo, por escucharme. Espero que la charla haya sido de su agrado y espero que haya podido resolver las dudas que ustedes hayan tenido con respecto a iniciar un negocio y en tener las consideraciones del mismo. ¿Ya? Muchas gracias por su participación. Que tengan una muy bonita tarde.